de hoy que parecen noticias de ayer, frases que es cierto, se repiten, pero no queda otra que sea redundante, ya sea desde un funcionario o bien desde lo que le vamos a plantear a nuestro doctor Sergio Perrone, vía telefónica, doctor. No es muy televisivo la vía telefónica, así que yo le pregunto algo bien concreto a partir de los datos. Más de 50.000 casos impactan verdaderamente. ¿En qué momento, doctor, vamos a saber cómo es la letalidad con esta cantidad de casos? ¿En qué momento vamos a saber, a partir de una cifra de contagios que sube día a día, cómo impacta a nivel fallecimientos, que al fin de cuentas es lo más importante de esta pandemia, ¿no? Sí, así es. Mire, para eso hay un dato preocupante en el informe. A ver. Y es que estamos en 1.000 camas, 1.004 camas de terapia intensiva ocupadas con COVID. O sea que hemos ascendido bastante en el número de camas ocupadas. Si bien hay una desocupación de camas, hay camas libres, el sistema no está para nada saturado, preocupa que crezcan las camas de terapia intensiva con COVID. Y si esto se da en los próximos días, nos vamos a preocupar. Hay un dato alentador en el mundo. A ver. Y es que en casi todo, en Europa, en casi todos los países de Europa, el número está bajando tan abruptamente como creció. Y eso habla de que también puede, esta patología, además de ser menos letal, también puede estar generando inmunidad contra otras cepas. Eso, doctor, eso quiere decir que quizás, digamos quizás, ¿no? De aquí a unos días, ¿y cuántos días? No sé si se puede saber eso. ¿Argentina pueda tener una curva descendente en los casos? Sí, es lo que se ha visto en casi todos los países. Tiene un pico aceleradísimo. Sí. Y a partir de ahí, pero a partir de algunos países hasta a partir de 200, 300 mil casos, en trabajar, pero baja de una forma muy abrupta. ¿Sí? Y no se ha visto reflejado en la letalidad. Está bien, eso es clave. Tan alto, todavía no se ha visto en aquellos países donde está bajando, no se ha visto la letalidad, que esté reflejado ese aumento en una tasa de letalidad alta. Doctor, igualmente es preocupante. Obvio. Esa es para atender. Doctor, por otra parte, sigue su curso la campaña de vacunación. Eso también lo tenemos que ver como positivo, ¿no? Hay gente que ya tiene su tercera dosis, hay gente que la está esperando. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y hay gente que le están ofreciendo la cuarta. Yo tengo pacientes que le han ofrecido la cuarta dosis, inmunosuprimidos. O sea que aquellos pacientes que tengan riesgo, los adultos mayores, los que tengan patologías, los que tengan inmunosupresión, antecedentes de cáncer, trasplantados, esos pacientes deben tratar de que si han pasado 6 meses, ya deberían estar reclamando. Fíjense que en la ciudad de Buenos Aires, después de los 4 meses, ya están diciendo, si tiene la última dosis hace 4 meses, véngase y hágase otra. A ver, ¿por qué se hace eso? Y porque a veces no es suficiente, las primeras dosis no han sido suficientes en algunos pacientes como para generar inmunidad. ¿Sí? Sobre todo aquellos pacientes que tienen las defensas bajas por alguna razón. Entonces, a esos pacientes se les aconseja ir y recibir más precozmente la otra dosis. Quizá un joven, por ejemplo, sano y que no ha tenido ningún problema de salud, que no tiene ningún problema de salud, quizá ese muchacho puede retrasar su tercer dosis al año, le diría yo, inclusive puede llegar, sin problemas. Lo que sí tienen que tener en cuenta, que ya el hecho de tener 2 dosis disminuye significativamente los casos complicados. Con 2 dosis ya tienen asegurado que no van a ser un caso muy, muy severo. Y eso es un llamado a aquellos que tienen una vacunación incompleta. O sea, aquellos que tienen una sola dosis aplicada. Y por supuesto, a los que no tienen ninguna dosis aplicada, concurran rápidamente, traten de vacunarse. No hay escasez de vacuna, al contrario, tenemos vacunas de sobra. Hay en el país vacunas de sobra
para poder vacunar a todos aquellos que no han recibido vacunación. Está claro. Doctor, antes de despedirlo, antes de cerrar, yo le hablaba sobre la letalidad, pues está claro, a ver, no en función de tranquilizar demasiado o de alivianar, ¿no?, la carga que tiene esta pandemia, pero sí recordando que en muchos casos, o la gran mayoría de casos, se atraviesa como una enfermedad sin gravedad, y que en algún momento la letalidad, el porcentaje de letalidad era ¿de cuántos? ¿Usted se acuerda el número? 2 puntos, llegamos a... 2 bueno, puntos. tuvimos números muy altos, pero el valor más estable estuvo entre 2.1 y 2.2. Obviamente que aún con ese número, si se redujera ese número, si fuéramos a un 1%, igual con una cantidad tan alta de casos como hemos tenido ayer y tenemos hoy, igualmente estamos hablando de una posible cantidad de víctimas muy alta. Pero ese es el punto a saber, ¿verdad? Si el porcentaje con estas cepas, si es la misma o el mismo, o cuánto baja con respecto a las anteriores olas. Mire, prometo sacarle la tasa de letalidad del mes de diciembre. Está bien. Como para hacer un valor. El valor ese de 2.2 es la tasa de letalidad acumulada que tenemos. Sí. Creo que hoy está en 2.17. Uh-huh. Pero prometo sacarle la tasa de letalidad del último mes. Uno dice, bueno, si hay muchos infectados, en el curso de unos días pueden terminar en terapia intensiva y fallecer. Lamentablemente es así el camino. Prometo hacerle el análisis de un mes, aunque le confieso que aquellos que han recibido vacunas, ¿sí?, esquema completo de vacunas, y que han tenido un caso complicado, como algunos inmunosuprimidos que conozco personalmente, han pasado mucho tiempo en terapia, mes y medio, 2 meses en sala de cuidados intensivos, y han salido adelante. O sea, han sobrevivido al virus. Pero en general la norma es otra. Complicado, ¿no? Sí. Doctor, gracias y cierre bien el año si no volvemos a hablar. Un saludo. Muchas gracias igualmente y saludo a la audiencia y que tengan un buen año. Un honor haberlo tenido durante todo el 2021. Hay placas, hay más para dar. Claro que sí, Ariel. De ahí, del doctor, nos vamos a las placas. Hace instantes nada más, en la nota previa a la entrevista al doctor, escuchábamos a la ministra Carla Bisotti, ¿no?, dar recomendaciones. Sí. Y desde Nación hay recomendaciones para prevenir el COVID, por supuesto, que tienen que ver con lo que indica el Ministerio de Salud de la Nación. Aquí la tenemos detrás de nosotros. Completa tu esquema de vacunación y también aprovecha los encuentros para alentar a tus conocidos a que también lo hagan. Por otra parte, también desde las recomendaciones que nos indican del Ministerio de Salud, y hay que tenerlas en cuenta en una instancia de fiestas, por supuesto, ¿no?, y de encuentros, Ariel. Sí, las mismas de tantas veces, las mismas que durante todo este tiempo, ¿no? Realizar las reuniones en espacios abiertos o que tengan una ventilación cruzada, que cada uno tenga su vaso, que cada uno use su mate, que cada uno lleve sus utensilios, que los utilice durante toda la reunión, y la que ya se sabe, la que nos obliga a lavarnos las manos con frecuencia y al uso del barbijo. Claro que sí, Ariel. Y hay una placa más. Si tenés síntomas compatibles con COVID-19 como fiebre, recordá 37.5 o más, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y o vómitos, también congestión nasal, pérdida brusca del gusto o el olfato, quédate en tu casa y avisale a tus contactos estrechos. Como siempre decimos, Ariel, ¿no?, la responsabilidad que empieza por nosotros, la responsabilidad social desde nosotros para poder encarar esta prevención contra el COVID-19.